negra, 6.590 pesos al kilo. Asado de tira y chuleta de lomo, 4.990 al kilo. Precio insuperable de ternerita fresca. ¿Y dónde? En Carnicería El Gauchito, el buffet de la carne regional. Hola, hola, muy buenas tardes en este sábado 17 de octubre del 2020. Buenas tardes, Claudio, buenas tardes, Arturo, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Boris. Buenas tardes, Arturo. Aquí estamos Arturo. bien. Un día lluvioso, pero bastante gente circulando, a pesar de todas las restricciones. Así es. Sí, tú que viniste desde tu casa al centro, pero un día bastante lluvioso, bien, como dices tú. Bueno, entrando en materia, hoy día tenemos dos grandes temas. El día de mañana se celebra el primer año del estallido social del 18 de octubre. Para algunos fue el estallido social, para otros lo recuerdan como el Día de la Dignidad, como así bautizaron la Plaza Baquedano o la Plaza Italia en Santiago. Un día que todo el mundo ya conoce lo que pasó en esa fecha y en el proceso anterior y posterior a eso. Pero lo bueno que lo que vamos a analizar junto con Arturo y con Claudio es qué significó este estallido social en un año para el gobierno, para la sociedad chilena, qué cambios hubo o hubieron o van a haber gracias a lo que pasó en ese momento, el hecho político de lo que pasó en ese momento. Para mí, creo que una de las cosas más importantes de eso, de lo que fue, es que el gobierno de Piñera, que había dejado debajo de la alfombra el proceso de una nueva constitución que había iniciado el gobierno de Bachelet, lo tuvo que retomar. El primer día de su gobierno lo dijo bien claro, este proceso no llega, yo en mi gobierno no voy a estar trabajando en la constitución, no quiero una constitución nueva, y después nos encontramos que sí, él tuvo que aceptar y de alguna manera tuvo que llegar a un acuerdo con los políticos, con la clase política, especialmente con la izquierda, para poder tener un calendario para una nueva constitución. No sabemos qué pasó y qué influencia va a tener en esta nueva constitución lo que se vota una semana más, lo que es el calendario de esa constitución, y qué pasó con lo que se hizo en el gobierno de Bachelet. Eso no lo tenemos claro. Eso por un lado. Y por otro lado, uno de los elementos también que para mí marcan el día 18 de octubre, por lo que pasó simbólicamente, pero fue un hecho grave, porque tuvieron la quema de los metros, de estallido social, fue que las AFP, sí o sí, a través de una reforma constitucional, tuvieron que abrirse a entregarle el 10% de la plata de todos los chilenos en un momento, a través de una reforma constitucional, y así lo dije, ¿por qué? Porque todo el mundo decía, las AFP administran la plata de todos los chilenos, pero los chilenos no pueden sacar su plata. Tuvo que haber una discusión en ambas cámaras, en el Senado y la Cámara de Diputados, para que de alguna manera 10 millones de chilenos, que fueron los que retiraron ese 10%, lo pudieran haber hecho. Ahora, esto no es producto solo de estallido social, es una consecuencia, pero el producto de eso es la pandemia, es el virus. La gente se quedó sin plata, sin pega, sin trabajo, entonces necesitaba plata, y una manera de obtener recursos era a través del 10% de la plata que tenían acumulada en la AFP. Hoy día se está discutiendo y se está hablando el retiro de por una segunda vez,
otro 10%. Bueno, eso es un resumen de lo que yo veo, de lo que, y a través del programa vamos a ir comentando los tres, y ustedes en sus casas tendrán que sacar sus propias conclusiones de la posición de cada uno, de Claudio, de Arturo y la mía, frente a lo que es el 18 de octubre, la conmemoración de un año del estallido social, y después vamos a hablar la segunda parte de lo que viene el día 25 de octubre, que es el plebiscito. ¿Por dónde abrimos fuego, Arturo? Sí, mira, hay que recordar que Chile, antes del estallido, se estaba preparando para una cumbre, ¿eh?, relacionada con los aspectos climáticos. Iba a ser acá, venían gente de varias partes del mundo. Estábamos en otro, o sea, estábamos en el concierto internacional y nos ufanábamos bastante de ser un país estable, tranquilo y que estaba progresando adecuadamente. Ahora, obviamente que este estallido los pilla surprise, como muchos gobiernos de centro derecha en Latinoamérica, porque siempre tú esperabas los estallidos y habían ocurrido en los gobiernos de izquierda. O sea, hoy día, en ese momento se pensaba que la estabilidad estaba dada más por los movimientos que estaban en el poder de centro derecha. Y por supuesto que las respuestas no son inmediatas, porque si tú ves que esto se detona por una cosa aparentemente muy circunstancial a Santiago, que era un alza en el metro, y esto deriva en marchas primero quizás semipacíficas, después se transforman en violentas, y una violencia no vista, destructiva, inmanejable. Y por supuesto que lo primero que tú captas es que la masa, a pesar de las grandes marchas, es heterogénea, y el individualismo que nos caracteriza hoy en día está dentro de ella. Había muchos factores de peticiones, de demanda, de todo tipo. O sea, no era un movimiento con una sola cosa, bajemos el transporte, no era eso, sino que era el problema de las pensiones, el problema de las jubilaciones era el principal, la educación, y así iba de orden ascendente hacia abajo. Eran, no me acuerdo, pero la lista era interminable, y algunas mayoritarias, otras no, pero no había una cohesión de cuál era la salida, porque los temas eran múltiples y muy distintos, y en regiones que también esto se había propagado, también habían demandas propias. Ahora la salida fue política, y eso hay que tenerlo súper claro, que se reúnen los políticos, que eran tan populares, no eran nada populares, y decían que el remedio era la Constitución, ¿eh? Y por supuesto en un pacto político se toma como que este era el camino. Ahora el camino se tomó, pero nadie tiene la seguridad que este era el camino apropiado. Es una incertidumbre, porque es una salida política, y no necesariamente puede representar a todo este popurrí de demanda que estaba en ese momento en efervescencia. Obviamente viene la pandemia y se producen cambios, pero hoy día existe todavía el temor que este camino tomado, que obviamente cada fracción política, porque ahora es político, que hoy día estamos en una franja, toma posición. Una en una constitución garantista, ¿no es cierto?, muy del corte estatal, que te garantiza un montón de cosas, pero con cheque a fecha, y yo diría con chirimoyo entre medio, para lo que entienden todavía ese término tan viejo y tan obsoleto. Entonces tienes por ese lado. Y por otro lado tiene una derecha también muy disímil sobre el tema, tampoco con una idea clara de lo que realmente significa la centro derecha dentro del proceso. Normalmente atacan al proceso constitucional que realmente se pudo haber solucionado en el Congreso, pero lo que tiene la centro derecha como foco principal siempre ha sido la capacidad de progresar, de desarrollarte. Y eso de repente no está debidamente clarificado en el mensaje que se entrega. ¿Y por qué no está clarificado? Por una cosa bien simple. Porque la actitud del gobierno, ¿no es cierto?, de amiguismo, de los compadres de siempre, de los del grupo de estudio, esos son los míos, es excluyente. Y ese mensaje, digamos, yo creo que después del 25 va a morir y va a dar paso, obviamente, a lo que todos esperan. Primero, por un lado, que la centro derecha recupere su discurso y, obviamente, haya la coherencia, que esta especie de constitución garantista, la gente empieza a entender que estamos hablando de muy largo plazo, y sin un cheque claro en un sistema económico no estable. Y por lo tanto, muchas de las demandas sociales en un sistema que está alicaído, por no decir bastante destruido, no va a dar respuesta. Entonces, sigue pendiente, a pesar de toda esta constitución, de todos estos cambios, que durará varios años, el estallido social sigue totalmente vigente. O sea, puede estallar por otra cosa,
no pueden ser quizás los mismos actores, porque aquí eran muchos actores, que los políticos traten de figurar, yo soy el representante, esas son plamplinas, porque sabemos que no manejan nada, fueron escupidos, echados, y fueron marginados prácticamente este movimiento. Por lo tanto, ¿qué tenemos hoy día? La misma incertidumbre casi que antes, con un plebiscito metido, que no sabemos a dónde nos conduce y cuál va a ser el resultado final sobre las demandas sociales, que obviamente no se ven respuesta al corto plazo. Yo creo que el mensaje es sumamente claro. Creo que la respuesta que se dio política no creo que sea coherente en dar una respuesta al movimiento social, porque es un movimiento muy complejo, ¿no? Las demandas son tan amplias que siempre va a haber insatisfacción de por medio. En economías que no se ven fuertes, obviamente los aspectos sociales no tienen grandes resultados. Y los tecnócratas en esto no han sido escuchados. Los tecnócratas fueron dejados de lado. Cuando ellos dicen, mira, el tema de la AFP va a generar un impacto a futuro, la gente piensa en el hoy y chao pescado. Lo desoyen totalmente. Entonces, creo que estamos en un momento complejo de expectativa de lo que pasa justamente en el aniversario. Ahí no sabemos qué detonante hay, cuál va a ser la reacción, y va a demostrar claramente si estamos en el camino correcto o lo que estamos haciendo es simplemente un cheque nomás a fecha, una manera de ilusión que no va a tener un gran resultado en los movimientos sociales. Incertidumbre, miedo, existe. Claudio, tu opinión sobre estos dos, ya mezclemos los dos hechos, mezclemos el 18 y el 25. Mira, antes de entrar, y te voy a tener que contradecir ahí porque has usado algunas expresiones que a mi juicio no son felices y son incorrectas, yo quiero partir diciendo, porque voy a tener la única oportunidad ahora, hasta varios siglos más, que con legítimo orgullo de patriota, porque soy patriota, vi ayer un video de la tercera zona naval mostrando el instante en que entra al estrecho de Magallanes desde el Atlántico el buque escuela de España, Sebastián Elcano, que era el lugarteniente de Hernando de Magallanes, a fin de llegar hasta Punta Arenas, que entiendo que ya debe haber llegado hoy, con motivo de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes. Y realmente fue emocionante cuando el capitán del helicóptero naval y el capitán... Era un avión. Y el capitán del Sebastián Elcano dijeron viva Chile y viva España, porque es también nuestra gesta. Nosotros somos herederos. Chile es heredero de España. Chile viene de Europa. Y toda la cultura cristiana occidental está detrás nuestro y está con nosotros. Entonces te lo digo como patriota, somos hijos de España, Chile es su legítimo heredero y es nuestro orgullo. Una de las mayores aventuras, demostración de valor, de audacia de otros tiempos que pasó por aquí y que es parte de nuestro acervo y de nuestro legítimo orgullo. No puedo dejar de decirlo. 500 años, ahora que vengan a ser ensuciados con ese miserable sin pantalones que ocupa el cargo presidente de la República en un par de días más, no me interesa. Él no puede dañar la magnitud de esta epopeya histórica que, repito, a todos los chilenos nos pertenece y con orgullo. Pero aparte, eso sí es una celebración, eso sí es una conmemoración. El 18 de octubre, lo de Santiago y lo de todo Chile no es una celebración, es una vergüenza. Pero en realidad te digo, como hito histórico, no tendría ninguna importancia, no tendría mayor importancia si no fuera por el 12 de noviembre. El 12 de noviembre, el jefe de Estado chileno claudicó, entregó todo, se puso de rodillas y fue a negociar con el terrorismo, siendo que la norma constitucional expresamente se lo prohíbe. Lo hizo, y lo hizo la clase política. El cobarde no estaba solo, el cobarde estuvo acompañado por todo su séquito de partidarios, de parlamentarios, que después y hasta el día de hoy algunos de ellos andan haciendo campaña por el rechazo, como decía una frase antigua, llorando como mujeres, aunque muchas son mujeres, claro, llorando como mujeres hoy lo que no supieron defender ayer como hombres. Y claro, el país está en una encrucijada y en una situación desastrosa, pero yo soy un convencido
que Sebastián Piñera, que es el gran artífice de esto es una revolución política, y el actor principal de la revolución, a quien los neomarxistas le tienen que rendir homenaje y levantar un monumento el día de mañana, se llama Sebastián Piñera. Esto no pasó por casualidad, esto no habría podido ocurrir en un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque las fuerzas patriotas, porque los sectores de derecha, la mayoría de ellos se habrían organizado y puesto como un bloque en contra. Lo que no pudo hacer la Bachelet lo hizo Piñera, pero Piñera lo hizo consciente. Y por eso mismo es que en este momento Piñera y su gobierno, en una situación de caos, en una situación en que ya quedó en evidencia que equivocó la estrategia, que tiene al país innecesariamente arruinado por la pandemia, está mandando a nuestro país al matadero. Hay cifras duras, reales, que demuestran que el contagio y la muerte consecuencial de si se realiza el plebiscito el próximo domingo va a ser tremenda. Y lo peor que estamos viendo acá en la región, y como bien lo dijo Arturo, porque Arturo es estadístico y lo sabe, en una semana han bajado los contagios en forma artificial, como para tratar de lavar imagen frente a lo que viene. No le muestran a la gente que pasaron de 800 test diarios a 270 test diarios, y que la positividad es superior al 25%, pero no importa, el sábado pasado teníamos 304 contagios, hoy día tenemos 60. Eso es una burla. ¿Y sabes qué? Te lo voy a decir en una sola palabra, es una inmundicia. Y te voy a decir más, tengo información de Santiago que entre martes a viernes de la próxima semana el gobierno pretende levantar todas las cuarentenas para tratar de lavar la imagen y tratar de lavar esta aberración del plebiscito. Y ustedes saben perfectamente bien, yo soy viejo ya, no tanto como ustedes, pero sí soy viejo. Tengo varios compañeros de mi generación que son profesores de Derecho Constitucional y gente de importancia en el foro y en la academia jurídica. Todos coinciden, me comunico con ellos durante toda la semana, que es aberrante desde todo punto de vista jurídico, político, constitucional, llevar a cabo una votación de esta naturaleza en esta situación de pandemia. Han vulnerado y siguen vulnerando, y lo hace el gobierno, todos los derechos fundamentales en este asunto. Y por lo mismo, te digo, lo que viene con corolario de la entrega del país la noche del 12 de noviembre y demostrando que la violencia y el terrorismo se siguen imponiendo en nuestro país. Vean lo que pasó ayer en Santiago. A ver, Arturo, tú querías para agregar algo, pero yo para que le rebata a Claudio. No rebate, yo creo que quedan antecedentes, los que juzgan son los que nos ven, porque si vamos a ponernos a pelear aquí no vamos a pelear, pierdo mucho el tiempo, digamos. Ahora, mira, cuando uno lo primero que tiene que pensar que Chile no es único en este tema de las protestas. En Latinoamérica, en esa época, no hay que olvidar que había protestas incluso en los gobiernos de izquierda. Acuérdense que fueron hasta la frontera ya esperando que cayera el gobierno de Venezuela, estaba Nicaragua en la picota, y era el momento más fuerte de los gobiernos de centro derecha en Latinoamérica. Ahora, los detonantes fueron diferentes y es difícil hilvanarlo en sí. Los estudios no demuestran claramente en que había un factor común, sino que fueron distintos, pero tienen ciertos comportamientos comunes. Latinoamérica en general y el Caribe estaba en un crecimiento paupérrimo a partir, según los estudios, esto no quiere decir que Chile esté un poquito más allá, un poquito más acá, del 2003 al 2013 prácticamente el crecimiento era malo. Por lo tanto, muchas esperanzas que se habían dicho del desarrollo, el llegar, el crecimiento sobre el 4%, etcétera, no se estaba dando y estaba creando problemas y convulsiones en los aspectos sociales, por ese factor de arrastre que venía, y le tocó a Piñera obviamente la parte dura. Si aquí también hay que pensar que no es Piñera, si queremos frente a un problema hallar un culpable es re fácil. Como decía un profesor mío, no me den un problema, dame un culpable. Yo no lo estoy justificando, lo que sí quiero decir que el ambiente, en Bolivia fue por una elección, en el otro fue por, después estaba el problema en Colombia, y hoy día hay una segunda ola en los países, hay que tener cuidado, así como el virus tiene una segunda ola, las protestas también. La gente está protestando por otras cosas que le agregan al asunto. Entonces ahí tenemos un factor que hay que analizar. Oye, ¿por qué ocurrió aquí y en otros lados? ¿Cuáles son los factores? Hasta el momento, uno de los factores decisivos era el paupérrimo crecimiento. ¿Y eso qué significa crecer poco?
poca esperanza. Poca esperanza en definitiva. Lo que prometen normalmente, lo que te están prometiendo los gobiernos, mejor bienestar, mejores pensiones, justamente lo que no vas a lograr. Y hoy día se fue más para abajo, o sea, creo que el escenario sigue siendo malo. Después, obviamente, echamos el tema de la pandemia. Pero Arturo, vamos por partes. Hay una frase de Claudio, él se define como patriota. Bueno, lo acepto que él se defina, pero cuidado, los patriotas somos todos los chilenos, o sea, el que no piensa como un grupo que está por el rechazo deja de ser patriota, no es patriota en Chile. La gente de izquierda que quiere una nueva constitución no es patriota. ¿Qué pasa con el maestro carpintero, el maestro soldador, el pintor, la gente que se levanta todos los días a las 6, 7 de la mañana para ir a trabajar? Pero Boris, yo lo dije a raíz de lo del estrecho de Magallanes, Boris. ¿Qué estás mezclando? No, es que tú le diste un significado, Claudio. No le di significado, se lo estás dando tú. Sí, bueno, yo hago una lectura de tus palabras porque siempre detrás de lo que uno dice hay una letra chica, lo que se dice comúnmente. Entonces, a lo que yo voy, que hoy día tenemos tuvimos el estallido, ¿no es cierto?, del 18 de octubre, y hoy día y mañana vamos a tener el próximo domingo una votación para ver si tenemos o no tenemos una nueva constitución, el apruebo o rechace. Yo creo que el apruebo va a ganar el 80-20%. Pero a lo que yo voy, de que todo eso se vive porque por mucho tiempo, ustedes se acuerdan de ese movimiento No Más AFP, donde salía gente a marchar y marchaba pacíficamente. Después, al término de la marcha, algunos de esta gente violenta, que eran delincuentes, hacían destrozos, porque parece que esto de la infiltración que quedó demostrado hace 2 días de las fuerzas policiales en los movimientos sociales, parece que eso ya era muy común, que los infiltrados eran los que promovían los desórdenes. Bueno, eso se tendrá que ver y en algún momento se tendrá que analizar, porque veía en las noticias hoy día que el infiltrado carabinero, ¿no es cierto?, con doble nombre, había dirigido una toma de una comisaría. Pero dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque todos decíamos, mira, las marchas nos resultan. En un momento marcharon 1.200.000 personas contra No Más AFP. Y el gobierno decía en su momento, no, que sigan marchando, ellos hasta que se aburran. Pero ¿qué pasó? Que vino el estallido del 18 de octubre y el aburrimiento ahí no terminó el aburrimiento. El gobierno se dio cuenta que había que escuchar a la gente. Entonces, pero ¿qué me vas a decir? Sí, que está bastante desordenado, vas para allá para acá, pero mira, hablemos del movimiento. Hablemos del movimiento. Yo te voy a decir una cosa, Boris, que sucede en la economía, porque de repente esto no se explica, pero te lo voy a hacer súper breve. Cuando tú tienes una economía que va hacia la informalidad, producto del bajo crecimiento, va creciendo enormemente, tienes una gran parte de la población desprotegida frente a los eventos sociales. Es mucho más allá que no AFP, esos son un grupo. La informalidad en Chile iba creciendo, y no solo acá. Esto es un fenómeno que tiene que ver con 3 variables económicas, pero no va a entrar a eso. Sino que hablemos que a la medida que aumentaba la informalidad, obviamente había problemas de todo tipo en ese sector que normalmente está en los servicios, no está en la parte industrial, en la parte agrícola. Entonces, cuando tú tienes un crecimiento en los servicios, tienes un problema entre manos grande que finalmente te estalla. Por lo tanto, tomar como la AFP el gran detonante es un factor. Después se vio que la gente estaba más preocupada de las jubilaciones y otras cosas. Lo pongo como ejemplo porque, a ver, para que nuestros televidentes y auditores de Cambalache se den cuenta, porque los ejemplos grafican muy bien los sucesos, las cosas como se van dando, y eso es importante. ¿Tú querías decir algo, Claudio? Sí, por muchas cosas, Boris. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay toda una mitología que se ha construido sobre esto. A mí no me impresiona una marcha de 1.200.000 personas que hayan pedido demandas sociales para los efectos de querer un cambio constitucional, que fue lo que le injertaron unos pocos agitadores en esto. Las marchas
en Chile y en toda América Latina, pero hablemos precisamente de Chile, no son una cuestión casual. También hay toda una dinámica. Parten como pacífica, el mito es una marcha pacífica, era una marcha pacífica. Claro, que no fuera pacífica quiere decir que partían tirando piedra a diestra y siniestra. Eso habría sido una marcha no pacífica. Pero siempre terminan en hechos de violencia y de destrucción. Es parte de la dinámica. Segundo lugar, esta cuestión no es casualidad. Incluso aunque el pueblo tuviera hambre, que no era el caso, la gente reclamaba mucha y con razón, con más razón incluso se la damos nosotros, porque no hay demandas, fíjense bien, no hay demandas sociales articuladas ni nada en relación, por ejemplo, a lo que yo vengo reclamando hace años en este mismo programa, el abuso de la banca y del sistema financiero. No, pero a los bancos no se les toca simplemente. Toda esta cuestión estaba absolutamente arreglada. ¿Qué es lo que hizo Bachelet en su primera semana de gobierno, segundo periodo? Iniciar la reforma tributaria. ¿Y qué produjo? Un frenazo económico que se mantiene hasta el día de hoy. Porque se quería asegurar que la economía no volviera a crecer. Porque se sabía que después de unos años sin crecimiento, este sistema económico se erosionaba, se deterioraba, que es exactamente lo que pasó. Aquí no se trata de salir a vociferar a las calles. Aquí no se trata, en un sistema moderno y republicano, de que la mitad más uno manda. No es mayoría manda y hace cualquier cosa. No. Desgraciadamente yo echo de menos que durante este año ha sido mucho vociferar, muchas palabras y frases cliché, pero realmente no ha habido debate de fondo de ninguna especie, ni en los medios nacionales y tampoco en los medios locales. Aquí hay griterío, discusiones desde la ignorancia, en fin, pero nunca se han tocado los temas de fondo realmente y de cómo hacer de que el país realmente vuelva a crecer, porque si un país no crece y su economía no crece, no hay nada que repartir. Pero eso la gente no lo ve. Desgraciadamente, además, se sumó este tema de la pandemia y hoy día existe una frenesí desesperado por parte de la izquierda por llegar al plebiscito del domingo como el corolario de la acción violenta de esa semana del mes de octubre que culminó el 18 de octubre del año pasado. El corolario va a ser 2 años más. La desesperación por hacer esto es una situación absolutamente anómala. ¿Por qué? Porque le quieren poner un sello jurídico al ejercicio del poder que ya tienen. Porque Sebastián Piñera oficialmente, después del 18, mejor dicho, el 12 de noviembre, está haciendo todo y cada una de las cosas que la izquierda le está exigiendo y se está gobernando desde el Parlamento. Mira cómo se ha trastocado toda nuestra institucionalidad. Están demoliendo a Carabineros. Carabineros está en el suelo y estoy seguro que el gobierno de Piñera lo va a volver a pisotear. Pero esas cosas no las quieren ver. Entonces no estamos viendo, por ejemplo, porque aquí se trata y se conversa solo lo que se ve, lo que se muestra. La delincuencia común en nuestro país hoy día está desatadísima. Santiago es una ciudad, yo te diría hoy, de un nivel de peligrosidad similar a Bogotá, pero nadie lo dice. Nadie te habla de los centenares de miles de personas con afecciones psiquiátricas después de estos meses de cuarentena. Pero sí estamos viendo esto que me preocupa sobremanera, que lo mencioné hace un rato atrás, que estén manipulando las cifras y van a levantar la cuarentena y van a hacer el plebiscito. Pero Claudio, pero vamos, y después sin llorar. Vamos por parte. Ustedes dijeron un país sin crecimiento, los problemas sociales no se resuelven. ¿Hacia dónde crece? Boris, claro, hay una diferencia. ¿Hacia qué sector crece? Ya, pero creció. Es de menos sueldo. Quiero decir que el servicio genera menos sueldo, un crecimiento más paupérrimo. Pero Arturo, este país creció en la desigualdad entre los chilenos. ¿Por qué? Porque 20 grupos económicos. Boris, eso es una mentira. No, la desigualdad es una frase cliché. Es una mentira. Es que, pero pucha, tú me interrumpes y yo no te interrumpo, Claudio. En el tema de fondo, 20 familias, por decir una cantidad redonda y cerrada, eran las que hacían uso de toda la plata de los trabajadores chilenos de las FP.
a través de los bancos, de las grandes empresas. Por eso les dolía tanto de que se repartieran o se saquen el 10% de esas plata para entregársela a los trabajadores de Chile que hoy día están necesitados y cesantes por culpa de la pandemia. Pero siempre miramos a Chile como un todo, cuando Chile no es un todo. Chile hoy día es un grupo de gente que se ha tomado el país económicamente y los políticos, muchos de ellos, en beneficio de esos grupos económicos. Tenemos el caso de Ponce Lerú. Cuando Ponce Lerú, con todas las cosas que hizo desde el punto de vista económico para favorecerse, compró a los políticos de derecha y de izquierda, a todos. Comunistas no creo, pero de algunos del PPD, de la democracia cristiana. Se compra lo que se vende, Boris, lo que está a la venta. Claro. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que tenemos hoy día? ¿Y por qué la gente reclamó? Porque la gente, como bien dice, se aburrió del abuso del sistema financiero. El abuso del sistema financiero en Chile es un gran abuso para la gente en Chile. Los préstamos... Nunca conocí un no más bancos. No más bancos, nunca lo he escuchado. No, es que los bancos es una necesidad, un mal necesario. Pero sí, yo te puedo decir que los bancos son leoninos cuando tienen que cobrar las tasas de intereses, las repactaciones, las renegociaciones. Me llama la atención que estés defendiendo a los bancos cuando yo te digo... Todo lo contrario. Yo digo que los revolucionarios socialistas neomarxistas protegen a los bancos. No los protegen, pero vamos por partes. Luxich es banquero y socialista. Pero he visto grupos, Claudio, hoy día están dispersos, muchachos, demasiado dispersos para poderlos seguir. Pero para que tú no sigas, te doy al tiro la palabra. La gente se aburrió del abuso, de la colusión. El tema de los pollos, el papel, de todo lo que... cuando a través de los medios de comunicación tú te enteras que abusaron de alguna manera de ti estos grandes empresarios para que ellos crezcan, y ellos crecieron, y el pueblo no creció. Si la plata es donde, cuando se gana plata, la plata sale de lo que desde el pueblo. El pueblo es el gran consumidor en Chile, pero no se acuerdan de ese pueblo. El pueblo creció, Boris. El pueblo creció. No, creció desde el punto de vista que mejoró su televisor, el Estado subsidiario, porque hablamos de un Estado liberal, capitalista, pero le damos casa, el Estado le da casa a los chilenos, le da todo, le da subsidios, etcétera, etcétera. O sea, Chile es un país socialista en sí mismo, pero con nombre de capitalista. ¿Por qué? Porque la élite de Chile así lo definió, porque a la gente hay que tenerla contenta dándole una casita de 25, 30 metros cuadrados, vivir así nada, y quedó demostrado ahora con la pandemia, porque los focos mayores donde hay contagio son en las poblaciones donde las casas están más concentradas, donde la gente vive hacinada en sus casas, las familias donde viven, donde tienen... Pero espérate, termino y te doy la palabra, pero si, de alguna manera, esto es lo que tenemos. Y cuando la gente hoy día, mañana va a celebrar un año del estallido social... A conmemorar, no celebrar. No lo va a conmemorar o lo va a celebrar, porque celebrando se van a tomar su buen copete diciendo lo que hemos conseguido. ¿Qué es lo que han conseguido? Muchas cosas. Oye, no, mira, estamos en día... Nada, no. Oye, para evitar el diálogo, démosle la palabra a Arturo. ¿Sabes? Escuchar el listado de lo que ya sabemos de todos los problemas, la concentración que produjo el crecimiento en Chile, es como, and again, repetición, digamos, escuchar lo que ya hemos escuchado en cientos de programas, en cientos de medios. El problema que se pregunta todo es cuál es la salida del Chile más justo, porque en el fondo lo que estamos buscando, tenemos claro el diagnóstico de la concentración, la desigualdad, el crecimiento que hemos tenido, que no es exactamente lo que esperaba la gente, que primó lo económico un gran tiempo, porque lo principal era la meta de crecimiento y no los aspectos sociales, etcétera. Pero eso ya lo sabemos. Entonces, hasta el momento, la solución la está dando una constitución. Yo digo, no sé, creo que
es simpático esto, pero no me tinca mucho. Entonces tú tienes que tener claro cómo se está yendo la componente, por qué en un tiempo el crecimiento fue grande, y fue grande por los commodities en general. En la parte industrial, cuando crecen las partes industriales, los sueldos son mucho mejores. Cuando crece el área de servicio, los sueldos no son tan mejores. Tienen graves problemas, mucha informalidad, etcétera. Estás creciendo en un empleo más plano, más bajo, que no lo puedes corregir si no es con intervención del Estado en muchos aspectos. Entonces, ahí viene la gran discusión, ¿cuánto Estado y cuánto privado? Porque tú has dicho, oye, esto es todo el abuso de los privados. ¿Y dónde está el abuso del Estado? Te digo yo. O sea, el Estado es eficiente, estamos de acuerdo en cómo se maneja adecuadamente, o el Estado también tenemos serias dudas. Entonces, cuando uno propone en un aspecto unilateral el problema y no piensa en los dos lados, está dejando el diagnóstico a media. Tenemos que pensar en los tres lados, no solo el Estado, los empresarios, digamos, la gente la que construye, ¿no es cierto? Pero también tenemos que pensar en la sociedad en sí misma. Porque yo te digo, esta explosión de la delincuencia en Chile, ¿a qué se debe? Si Chile fuera un país donde no habría una brecha más corta entre lo que más tiene y lo que menos tiene, porque también significaría en la oportunidad de tema jurídico. Ahí sí que la metiste la pata a fondo. ¿Sabes por qué? Metiste la pata a fondo. Tu planteamiento es el típico planteamiento pseudo penal de los marxistas, que sostienen de que la desigualdad es la clave, es la base de la delincuencia. ¿Y eso sabes qué significa? Decir que cada pobre es un delincuente en potencia, y eso es una injusticia atroz. No estoy diciendo eso. Eso estás diciendo. Eso no. Oye, eso tú lo estás poniendo en mi boca. Que te hace una encerrona y está dispuesto a pegarte un balazo y te lo pega para quitarte tu vehículo, ese no es un hambriento ni es un desigual, ese es un criminal. Es que después, el criminal, el delincuente se va profesionalizando, pero hay que ver cómo nace ese delincuente, de a dónde nace. La delincuencia no es heredable. A lo hombroso. Oye, yo quiero ordenar un poco el diálogo, porque estábamos hablando de dos temas y empezamos a hablar de hemos desordenado esto. Es la barbaridad que sostiene el Partido Comunista. Oye, pero a ver, estábamos hablando de lo que significó el movimiento, estábamos hablando de la elección y terminamos hablando de la delincuencia. Perdóname, pero es como, mira, lo que pasa es lo que se llama la teoría del abanico. Yo quiero reforzar mis ideas con un montón de ideas, pero pierdo mi idea central. Y ese es el problema que en este programa no podemos perder. ¿Cuál es nuestra idea central que queremos comunicarle a nuestros pacientes, auditorio? O sea, si somos dispersos a decir, estamos en una pelea de gallinero aquí. No. Evitemos eso. Chile está en una Chile está en una pelea de gallinero. Claro, entonces volvamos al foco, o sea, si queremos agregar un tema, lo podemos agregar, pero poner todo este popurrí adentro de una bola sin forma es realmente difícil desmenuzarlo, porque empezamos a poner ejemplos que son convenientes para mí, otros ejemplos que son convenientes para ti, aprovechas de poner temas asolapadamente. Lo que pasa es que, Arturo, cuando tú tocas el tema constitucional, irremisiblemente llegas a una montonera de temas. La Constitución no es un pedazo de pan centeno envasado, no. Pero la gente es algo tan complejo y tan completo que te vas a otro lado. La encuesta, ¿qué significa la Constitución para algunas personas? Significa la mejoría de ciertos elementos que a ti personalmente te atañen. Para algunos son las pensiones, otros la educación, etcétera. Pero no hay un análisis. ¿Qué es lo que es, Arturo? Si no es lo que la gente piensa que es. Pero al final es lo que más. A ver, pero cuando van a votar piensan en eso. Yo te puedo decir que las personas tienen esas creencias. No cambia por el voto. Pero el voto cuando se está concentrando y la batalla tú la pierdes lo que la gente cree, no lo que son, porque lo que son es otras cosas, estamos de acuerdo, pero la gente ha asumido que la Constitución en el fondo arregla una serie de cosas, es garantista. Ahora, si yo le pregunto a la derecha, oye, ¿y para ti qué significa esto? Lo que te dicen normalmente, mira, no, aquí no tiene que haber esto, tiene que arreglarse en el Congreso, pero no te dice qué van a arreglar y cómo lo van a arreglar. En cambio que el otro lado queda claro que tú vas a arreglar los temas contingentes a las personas. Y ese es un tema de balance. No ha habido real debate constitucional. Nada. Nada. ¿Y tú crees que cuando tú me dices y me tocas el derecho, me toca el tema de las pensiones, yo te digo, en ese tema la Constitución me tiene que dar a mí el camino para tener un derecho a una pensión digna.
¿En qué sentido? Que yo el día de mañana pueda optar en ir a una FP privada o una FP estatal que me asegure una de acuerdo a todas las variables que se puedan conjugar a tener una pensión digna, que hoy día no lo tenemos, porque ¿qué pasa? Hoy día para arreglar el tema de las pensiones tuvimos que ir a buscar el pilar solidario, o sea, el Estado al final está poniendo la plata para que alguien pueda pensionarse, recibir un par de pesitos. Sí, entonces, pero una cosa es el pilar solidario, que son los más marginales. Pero cuando hablan las otras personas que tienen pensiones, te voy a decir, de 400 lucas, cuando tú hablas de mejoría, de repente la mejoría son 10 o 15 mil pesos, 20 mil pesos. Entonces, a ver, ese es el problema de fondo, te das cuenta cuando nosotros vemos el arreglo. Bueno, ¿para quién es el arreglo? ¿Para cuánto llega? Y algunos que no van a llegar porque vamos a estar muertos. Entonces, el tema, cuando tú tocas y lo dispersas, si hablas de pensiones, hablemos de pensiones. ¿Qué significó el querer reformarla ahora? ¿Cuál es el problema que tenían? Etcétera. Pero si no, se nos pasa el programa en darnos una vuelta en enumerar problemas, porque para enumerar problemas para eso está la mamá. Porque si cuando uno era chico iban de la mamá con los problemas, nosotros debemos llevar las soluciones del problema porque somos adultos. Entonces el debate tiene que irse centrado a la visión de la solución que vamos a tener o no la solución. Entonces esa es la parte rica del proceso. El resto de poner problemas, yo te puedo proponer problemas. Oye, aquí van a haber problemas de gente con problemas cardíacos. Pero por ejemplo, yo le digo, donde está equivocado Claudio, es que él está diciendo desde hace un tiempo que el día del plebiscito se van a contagiar miles y miles de personas. Eso no es así, Claudio. El CERVEL ha tomado todas las medidas para que no suceda nada extraordinario. Porque no hay que ser alarmista, no hay que asustar a la gente, hay que invitarla a Escúchame bien, mira, en el día de anteayer, en el Mercurio de Santiago, el señor Marcos... una vez salió una franja que el Mercurio miente, ya. ¿Te acuerdas de la Universidad Católica? Pero deja que Claudio exponga. Entonces tú me dirás entonces que este señor Silverberg, tú lo tratas de mentiroso quizás porque es judío nomás. Pero no es el Marco justificado. Te voy a dar cifras simplemente. Él señala que en este momento en Chile, en paso 1, cuarentena total, se encuentran 2.400.000 personas. En paso 2, transición, 9.100.000 personas. En paso 3, preparación, 7 millones de personas. En paso 4, apertura inicial, 370.000 personas. En paso 5, apertura avanzada, ninguna persona. ¿Eso qué significa? Que en los locales de votación, en una jornada, solamente si fuera de 8 horas semanales, continuas, que sabemos va a ser entre 14 a 15 horas, más de 220.000 vocales de mesa, 15.000 facilitadores, 30.000 apoderados y un número importante de personas de fuerzas de orden. Esto es aproximadamente 300.000 personas que están obligadas legalmente a cumplir con su deber permaneciendo en esos locales. Ese es el grado de exposición permanente y eso sin contar los 14 millones de personas. 14.700.000 personas que constituyen el universo electoral del país. Si las medidas del CERVEL realmente existieran y fueran buenas, ¿por qué no reabrimos toda la actividad económica partiendo por la comercial? Y yo te voy a decir hoy, porque estoy pendiente detrás de este asunto, el CERVEL hasta el día de hoy, una semana antes de la votación, no tiene definidos un montón de materias respecto a este tema. Por eso es que te digo, se está urdiendo en Santiago de que van a terminar con las cuarentenas entre martes a viernes de la semana que viene. Artificialmente no tienen cómo resolver el tema de la cuarentena, el tema del toque de queda. Pero sabes tú que ni siquiera está resuelto normativamente el tema de los baños públicos en los locales de votación, porque los baños son un foco gigantesco de contagio. No tienen cómo resolver el tema del transporte público, que es un gigantesco foco de contagio. Entonces, y en consecuencia, no te vengas a firmar en el CERVEL. Viene la segunda ola desde Europa y aquí va a venir un contagio tan grande como la República Checa, que hace 2 semanas hizo votaciones y los contagios después de 14 días se triplicaron.
Entonces, en este asunto, Boris, seamos realistas. Hasta Juan Morano reconoció hace unas semanas atrás en un diario que no habría ningún problema en postergar el plebiscito un par de meses. ¿Por qué no lo quieren hacer? No es factible, no es lógico que la gente tenga que tomar ese día dos decisiones. Uno, la decisión del voto, obviamente, pero previa a eso, si se arriesga y va a votar. Porque una votación en que hay miedo no es libre. Una votación que no es informada tampoco cumple los estándares. Acá en Chile se está obligando a imponer una situación en que la Constitución le quieren poner el día 25 una lápida, un certificado de... Claudio, y después que se caiga el mundo. El CERVEL no tiene normas técnicas mínimamente aceptables. Si las tuvieran, que están al nivel de un supermercado, teníamos todos los negocios abiertos, y no están abiertos. Amigo Claudio, usted me da la razón de que la Constitución del 80 se votó con miedo. Fue una Constitución dirigida con miedo, o sea, no fue una Constitución democrática. Estamos 40 años viviendo la Constitución de la revancha. ¿Tú quieres la revancha? No es de la revancha. Yo lo que quiero es una Constitución. A mí no me interesa. Pero lo que se votó en esa oportunidad fue la Constitución del miedo, de acuerdo a tus palabras. Porque yo me estoy extrapolando. Espérate, pero déjame que termine. Yo estoy extrapolando lo que tú dijiste, llevándolo a la del 80 con respecto a la nueva Constitución. No había pandemia, pues. No compare, Boris. La dictadura era peor que la pandemia. Oye, pero hoy día el miedo a la enfermedad existe, está latente y la gente se le ha preguntado, y eso está en la encuesta que han hecho en las redes y están publicadas por lo demás. O sea, cuánto el miedo al proceso. Hay gente que no tiene miedo para nada, dice yo voy, la gente joven, qué sé yo, pero la gente más adulta, indudablemente que esto hay un horario para los adultos. Los encuestadores miden cuánto es probablemente el miedo. Los que dicen que irían a votar, pero por medio no van a ir. Y se ve, y esos números se manejan. ¿Qué pasa con la gente con pensamiento derecha, con la gente más pensamiento izquierda? Y al final esto se va manejando, yo te digo a veces, por las eventualidades de ganar o perder. Más que la eventualidad de enfermarte o no, o sea, porque el miedo está. Ahora hay gente que tiene mucho miedo, no va a ir. Simplemente, oye, ¿para qué voy si me voy a arriesgar? Ahora, eso puede tener varios efectos, porque si finalmente el número de votantes es poco, obviamente la Constitución queda entredicho, a pesar que, oye, antes votaron poco y va a haber toda una discusión. Tú lo que puedes reventar post-elección puede ser la ilegitimidad o que esta Constitución nace en el miedo, puede haber un montón de cosas. Pero el proceso de la gente que tiene a cargo ha escuchado todo esto. Hoy día sale una carta de Alfonso Campos, está lo que ha dicho Claudio, los de la izquierda no han dicho mucho, no han salido defendiendo la tesis, el cuerpo médico no lo ha escuchado y si lo dijo no lo leí. Entonces el tema es que los especialistas están muy callados, nos están diciendo fuera de los riesgos numéricos, ¿no es cierto?, que la mitad de la población está con riesgo y la otra con menos riesgo, pero todos estamos con riesgo, porque la pandemia no se va a ir y ni creo que se vaya por lo menos hasta que salga la vacuna y quizás hasta cuándo. Entonces estamos operando en una incertidumbre de qué es lo que va a pasar en días más, días menos. Pero si llegamos a la votación, el resultado va a ser que algunos no van a ir a votar, o quizás muchos no van a ir a votar, no lo sabemos. Esa es la realidad, o sea, no estamos parando el proceso. No he visto todavía que haya en la izquierda, que la otra parte, porque aquí hay que pensar que hay dos partes opinando, que están opinando los médicos también, tampoco lo he visto. Claudio y Arturo, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo te digo, cada uno en su casa sacará sus propias conclusiones, los que nos están viendo y escuchando. Espero que no peleen como acá, No vamos a pelear. Nosotros nunca peleamos. Pero yo lo único que te digo, que si el rechazo tuviera tanta adhesión como tiene el apruebo, la gente que hoy día está por el rechazo no se acordaría de la pandemia, ni del virus, ni etcétera, etcétera. Te digo algo que no te va a gustar, Boris. No me gusta lo que tú puedas decir, porque yo me defiendo políticamente. Mira, votación más, votación menos. Porcentaje más, porcentaje menos. Mira. La verdad y la razón no se determinan por votos. No. Pero después de 20 días... Aunque ganar apruebo, te sigo diciendo que están profundamente equivocados.
Bueno, mañana vamos a ver también si estamos. Lo veremos. Mañana vamos a ver si estábamos equivocados. Listos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos estamos escuchando y viendo el próximo sábado, víspera del plebiscito. Haremos un programa igual de bueno como este. Perdonen un poco las interrupciones, pero es parte del calor de la discusión. Chao, chao, chao. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazo ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura. Transmite Pingüino Multimedia.